Entonces, básicamente, de esto se trata. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Eso, ¿qué es eso? Un segundito. Ok. Gestión de riesgos corporativos. ¿Qué recuerdan de gestión de riesgos corporativos, chiquillas, chiquillo? De lo que aprendimos la semana pasada. Es el riesgo que corren todas las empresas. Wow. De irse a la quiebra. No, De desaparecer. no. Eso es un riesgo extremo. Es un riesgo, de hecho, muy extremo, madame. Lo que pasa es que estamos hablando de un riesgo que afecta las operaciones de la empresa. ¿Ok? Algunas tienen mayores riesgos que otras, ¿cierto? Pero todas tienen, de alguna forma, alguna medida riesgos. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera compartir qué recuerda la semana pasada? Que no sea así tan telúrico, tan catastrófico. Entonces ya no digo nada. Ahora hago berrinche. Ya me di cuenta. Profe, es el riesgo de que la competencia se les adelante o les Ese es gane. uno de los riesgos, ¿correcto? De que el producto no tenga tanta demanda. Ujú, De que sea más caro. ujú, ¿Cuáles son las competencias? ujú. ¿Sabes? Eso es cuando X empieza aquí de incursionar en el mercado con cierto producto, a sabiendas que puede ser que pegue o no pegue el producto. Entonces eso conlleva el riesgo de que si lo pega, pues sabe que va a tener las ganancias y va a recuperar la inversión a un futuro largo o corto plazo. Como puede ser que lo pierda si la nueva temática o nuevo producto que está lanzando no abastece o no satisface las necesidades del cliente. Correcto, muy bien. Ok, entonces más o menos la tarea va a andar un poquito por ahí. Porque lo que vamos a hacer es que, ya sea que tengamos algún emprendimiento en mente, ¿cómo? Ya sea que tengamos algún proyecto en mente, o que tengamos algún tipo de iniciativa, qué sé yo, digamos, un emprendimiento o alguna empresa o alguna pyme con la que queramos trabajar, vamos a hacer un análisis de riesgo, ya sea de algo que nosotros queramos empezar, de algo que ya existe o de alguien a quien nosotros queramos ayudar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en cursos pasados, Jenny nos había dicho que iba a poner una venta de matas. ¿Cierto, verdad? Sí, señor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para este curso es un análisis de riesgo corporativo de eso. ¿Ok? ¿Cuál era la suya, Wendy? Los queques. Los cupcakes. Ah, los cupcakes, correcto. La misma historia. Vamos a hacer un análisis de riesgo corporativo. ¿Ok? ¿Qué era lo que había puesto Francis? Era algo de labiales. Ajá. Ah, sí, cierto. Sí, eso se las trae, ¿verdad? ¿El suyo cuál era, Juliet? Profe, mi pequeña empresa de 300 millones, la de ropa deportiva. Sí, la pequeña empresaria millonaria. Sí, Digamos así como Hillary Clinton, una vara por ahí. esa misma. ¿Qué van a hacer las Kardashians? No. Pues sí, entonces la misma historia. Vamos a tomar como referencia a esos proyectos
y vamos a tratar de desarrollar un análisis vamos a tratar de gestionar el riesgo corporativo. Entonces, para eso, vamos a hacer un pequeño repasito. Don David, vaya pensando en un emprendimiento suyo, propio, o en alguna pyme que usted quiera colaborar. La idea es que podamos aplicar esto a la vida diaria, ¿ok? Ok. No me dijo nada. Sí, señor. Acuérdense que evaluamos la participación. Sí, señor. Señorito, yo no tengo hijos. Sí, profesorcito. Perdón, sí. Sí, querido profesor. Ok, Está bueno el yo, ¿ah? buenísimo, no te puedes imaginar. Es una de las bondades de dar las clases desde la casa. Ah, mira, me está escribiendo Sí. Marisol. Vamos a ver qué dice. A Marisa la perdimos desde que consiguió trabajo. Sí, nos abandonó. Sí. Así son, ¿no? No se pueden tener dos amores, porque uno se descuida y el otro se queda. Ah, la perica dice que no está conectado porque no ha pagado diciembre y este mes. Ups. Pues en realidad yo no he pagado este mes, tengo que pagarlo. Es que me pagaron tarde hoy. Esa Pero estoy situación de la conectada. soviética. Sí, sí. Hasta mañana Ori- pago. Berenice va a caer en cruz. Ujú. Ahorita me escriben que qué pienso para pagar seguro. Profe, fue que cambiaron de administración. Antes eran más amables cuando uno enviaba ¿cómo se llama? El comprobante. Cualquier cosa. Y ahora ni contestan. Es increíble. Ujú. Parece increíble. Sí, es que tenemos una gestión. ¡Qué madre! Hay que mandarle una nota de valoración. Ayer, por cierto, escuché eso. Es importante evaluar las cosas siempre. Creo que Sí, porque merecen ser evaluados. solo envían lo del profesor. Va a haber que pedirle a ellos también. Sí, no, no, y sí, sí, en la encuesta dice, usted ha sido Así atendido no recordaba. satisfactoriamente por la recepción. No. Ujú. ¿Cómo le contestan? De mala gana. ¿Cuándo le contestan? Cuando No les da la gana. contesta. Cuando les da la gana. ¿Quiere Pero este mes no la quejarse? mandaron. No, Sí, no, nada. sí, No, a mí no me mandaron nada. sí, la mandaron, registre, que dice que Cristian va Mira, a ser el profesor del último módulo, ¿sí? Ah, Es sí, que pero venía no, con no mandaron caritas, la encuesta. sí, Ah, no la vi. No la contesté. sí. a mí no me llegó porque ni siquiera sabía qué módulo iba. Que hicieron un grupo nuevo, que fue el día que nos dimos cuenta que teníamos este compañerito nuevo. Sí, yo también me di cuenta ese día. Ujú, Ese mismo. ujú. Que el profe era el que nos iba a dar el módulo y que pam pam. Ujú. Y por favor, pague su recibo. Es lo único. A nosotras nos olvidaron. No, ustedes están en ese grupo, Willas. De hecho, que nosotros dijimos que es ese terro, bueno, yo dije que es ese terro de gente, profe, y me dijo, son las chiquillas, Marisol Mira, sí. Pero y yo Julie. revisé y no reconocía a nadie. Métete en la vara, Ujú. Juliet. Ay, no, que la perdida soy yo, ¿verdad? Qué bonita, yo todo lo veo ahí, lo guacheo rápidamente. Sabía. Bueno, entonces retomando. Ok, vea, vamos a hacer dos tareas entonces. Van a hacer un Ya análisis tengo muchas. Ah, qué pena. Van a hacer un análisis del riesgo corporativo en la gestión de atención al cliente de Convexa. ¿Mm? ¿Ok? Y para eso vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, por favor, Wendy, léame lo que dice ahí en la pantalla.
A las organizaciones se les exige que sean capaces de identificar y responder más rápidamente a los cambios que se producen por los riesgos. La gestión directiva debe tener una gestión de riesgos corporativos. Es determinante conocer qué tan significativo es un riesgo para la consecución de los objetivos empresariales. Se puede establecer umbrales de tolerancia a los distintos riesgos, los cuales ya perdimos. Se debe evitar controlar en ¿Cómo? exceso. ¿Cómo? Se puede establecer umbrales de tolerancia a los distintos riesgos, los cuales Ajá. ya perdimos. Ya perdimos el umbral de la tolerancia. Sí, claro, si al final se porta, bueno, es que no podemos hablar porque David es nuevo mejor. Caso número 1, diría mi madre. Se debe evitar controlar en exceso, pero que tampoco se dejen pasar las buenas oportunidades. Ok, Los riesgos se han de identificar por categorías y subcategorías para las distintas unidades de negocio, proyectos de inversión o funciones corporativas. La recepción pésima. ok. Entonces, por ejemplo, con esta parte de acá vamos a ir haciendo esa segunda, abro y cierro comillas, tarea. ¿Ok? A ver qué conclusiones llegamos. Por ejemplo, se le exige que sean capaces de identificar y responder más rápidamente a los cambios que se producen por los riesgos. Entonces, por ejemplo, pensemos en la recepción. Ujú. Tiene un gran riesgo corporativo porque no tiene gestión corporativa. Correcto. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos que se pueden identificar o los cambios por esos riesgos que identificamos? Entonces, trabajemos ahí en una lluvia de ideas. De que la gente se vaya. No, Ok, hay que no, ese es capacitar un el resultado. personal. Ese es un resultado de que el riesgo Ok, ocurra, ok. ¿ok? Eso es Tenemos una que ir, consecuencia. correcto, eso es una consecuencia de que se materialice el riesgo. Ujú. Entonces, en este caso, por ejemplo, dame un segundito que me está hablando esta chiquita. Sí, no, es que mira que se me... Ok, entonces, por ejemplo, identifiquemos cuáles son los riesgos que podría tener Academia Convexa en el proceso de recepción y por qué ocurrirían estos riesgos. No pensemos en las consecuencias de que se materialicen, sino pensemos en los riesgos que podría tener la academia como tal en ese proceso particular. A ver. Los riesgos es la mala, ¿cómo es? La mala divulgación, el boca a boca. Es un riesgo para ellos que la gente esté hablando mal de ellos. Ok, no. Vamos a ver. Volvemos. Que la gente ande hablando mal, eso es como que se hubiera materializado el riesgo. Pensemos en cuáles son las cosas que podrían generar esos riesgos, ¿ok? No la materialización del riesgo y sus consecuencias, sino por qué podrían caer en esos riesgos y cuáles riesgos son. Voy a aterrizar un ejemplo más concreto. Por ejemplo, uno de los riesgos que tienen la mala gestión de la parte de recepción es, por ejemplo, que no se puedan organizar bien los grupos y los alumnos se pierdan. ¿Ok? Ese es un riesgo. Ahora, si ese riesgo se materializa, ¿cuáles serían las consecuencias? Que, por ejemplo, no se pierdan la primera clase porque no los incluyeron en el grupo correcto.
que no se lleve al día el seguimiento de los pagos, entonces haya gente conectada en un grupo que no está al día con los pagos. ¿Ya? Profe, en ese caso entonces sería la mala planificación. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí me estás diciendo, La mala planificación. ahí lo que me estás diciendo es lo que ocasionaría un riesgo. ¿Ok? Entonces, yo primero tengo que ser capaz de identificar cuáles son los posibles riesgos. Los riesgos se dan por uno, la mala administración, dos, la competencia, tres, la demanda del cliente y la operación como tal. ¿Ya? Voy a aterrizarte esto que me estás diciendo. La mala administración, en general, es una fuente de riesgos probables. Si yo no administro bien la plata, ¿qué va a suceder? Voy a tener un desorden financiero. Si yo no administro bien el personal, ¿qué voy a tener? Gente descontenta, gente que no está capacitada, gente que no eran las personas correctas para una posición en particular, ¿ya? Entonces, la mala planificación o la mala gestión administrativa es un foco que genera o abre la puerta para un montón de riesgos. ¿Ok? Entonces, no pensemos en eso. Pensemos cuáles son los riesgos que se podrían presentar por, obviamente, la mala planificación administrativa en un proceso en particular. Yo les dije uno, por ejemplo, el tema que los estudiantes se pierdan las clases porque no fueron incluidos en los grupos. Ahora, si eso se materializa, hay un desastre. ¿Cierto? Pero digamos que todavía no se ha materializado. Estamos diciendo, eso es un riesgo. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que pensemos es no en las consecuencias, sino en el riesgo como tal. Porque si sabemos que eso es un riesgo, tenemos que crear un proceso para evitar que ese riesgo se materialice o se concrete. ¿Ya? Ahora, recuerden bien, los riesgos como tales puede que solo sea una situación que se va a presentar o puede ser algo que ya se está presentando. Yo puedo mitigarlos o reducir su impacto. ¿Ok? Entonces vamos a ir haciendo eso poco a poco. Por ejemplo, ese que yo les acabo de mencionar, ¿yo lo puedo mitigar o puedo reducir su impacto? ¿Ustedes qué creen? Reducir el impacto. O sea, yo no puedo evitar que se me desacomoden los grupos. Pero entonces, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Cuál es la razón de que eso pase? La mala... Ok, sí. Voy de vuelta. Yo tengo una operación. ¿Cierto? Esta operación se llama recepción. Pero eso es porque la gente está mal capacitada, la gente que atiende al público. Espérate, ya vamos a ver qué es lo que ocasiona el riesgo. ¡No quiero! Vamos despacio, despacio y con buena letra. Vamos Sí, por favor. a imaginarnos como una especie de esquemita. ¿Ok? Primero, yo tengo una operación. ¿De cuál operación estamos hablando? De convexa. No, esa es la corporación De la como tal. recepción. Exacto. Yo me voy a De la enfocar solo recepción. en un proceso de toda la corporación. Ese proceso es la recepción. ¿Cuáles son las funciones de la recepción? Atender Servicio al público. cliente. No, Cobrar. ya lo que vamos a hacer. Satisfacer las necesidades del cliente. Correcto. Vea, vamos a hacer aquí como una especie de... Aquí estamos. Vea. La corporación es... Vamos a hacer una hojita nada mejor. Convexa. Entonces, por ejemplo, ellos tienen varias operaciones. Una de ellas es la recepción. La otra de ellas es tesorería.
La otra es, digamos, el departamento académico. De técnicos. Y por allá el departamento académico de bachillerato. De bach. Ujú. Y por allá tenemos la dirección. Y voy a poner dirección administrativa. ¿Ok? Ujú. ¿Cuáles son las funciones de la dirección administrativa? Organizar. Dame un segundito, vamos a poner aquí procesos. Vea qué bonito este cuadrito que vamos a hacer, chiquillos. Eso sí es esto, ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Ok, ¿cuál es la función de la dirección? ¿Cuáles son las funciones de la dirección administrativa? Organizar, planificar, Ajá. ¿Qué más hace la administración? em, Chiquillos, esto ya, o sea, a estas alturas, ¿cuál es el Uy, proceso administrar, administrativo? organizar, planificar y Dirigir, coordinar. dirigir Santo y Dios, controlar. no. No, no, Dirigir y no. ¿Cómo controlar. no? Gracias, dirigir. Y Ay, controlar. bueno, es con otras palabras. Wendy, no se lo voy a dar por válido, ni mucho menos por la mala crianza. Mucho menos por ¡Es lo la... mismo! No, no es lo mismo. por más que quiera cambiar el orden de la letra, no es lo mismo. No es lo mismo. Mucho menos por porfiria. Ya Ok, salió perdiendo. salió perdiendo, sí. ¿Cuáles serían las funciones No, porque yo de...? sigo pensando lo mismo. Ok. Acuérdense que el que pone la nota soy yo. La rebelde del grupo. Entré en pánico. Está Pastilla para los amenazando, nervios. García. Ese silencio no gusta. Y no, ya le dije, yo sigo pensando en lo mismo. Mi opinión es muy fuerte. Yo no cambio de parecer así nomás. Ok, listo. Organizar. Me las dice, por favor, para Planificar, aprendernos. Aquí están, vea, vea, vea. organizar, ¿No lo están viendo organizar. no lo están viendo en la pantalla compartida? Sí, señor. Ahí se ve, Sí, ¿verdad? Planear, correcto. organizar, dirigir y controlar. ¿Ok? Se fue. Volvió. ¿Ok? ¿Cuáles creen que sean las funciones del Departamento Académico de Bachillerato? ¿Aló? Estamos pensando, profe. Dígame el que es. Departamento académico. La función es. Ahí se me fue. Vaya, agárrela. Ni lo dude. Profe, me doy. Listo. El siguiente.
chiquillas. ¿Aló? Profe, Sí. no es lo de investigar responsabilidad social, No. asesorías, tutorías de estudiantes. Ok, eso sí. Entonces, tutorías. Y organizar los equipos, los grupos. Mm, eso está aquí. Wow. Lo mismo por acá. Lo mismo para acá. Ujú. A los que se les envían el cobro, el pago a quienes, a recepción o a tesorería. Si usted paga en recepción, ellos, la labor de ellos es después reportar a tesorería el pago. Correcto. Entonces ellos tienen que aplicar los pagos. Y así hace constancia que usted está al día. Controlar el efectivo. Realizar depósitos. Estoy haciéndolo yo solo, chiquillas. Me preocupa. Ok, digamos que vamos a dejar estos por aquí. Me parece que aquí hace falta. Vamos a sacar recepción. A ver, Marisol, ¿cuáles crees que son las funciones que debe realizar la recepción aparte de organizar los grupos? Aquí digamos que vienen los WhatsApp. La atención al cliente, Ujú. Ellos matriculan, promocionar ¿no? Muy promocionar los bien. programas que tienen, ¿Cómo dijiste? promocionar los programas que tienen o los cursos Ajá. y tener el conocimiento de cada cosa y cómo se maneja todo, pagos, bueno, todo un Yo poco se lo para pondría darle la aquí como en información al la parte cliente. de atención al cliente. Ok. Eso sería como atención de dudas, que eso sería de todo lo que está relacionado con el cliente, Y eso sería como dar información concreta y veraz de cada curso que está dando la institución
en qué días empieza, más o menos qué tiempo lleva, cuáles son los profesores a cargo de cada curso. Atención al cliente. Profe, ¿y recepción no maneja efectivo? Pero eso no es lo mismo de recibir los pagos. Ay, sí, mira. Sí. Sí, vea, lo mismo, aquí está. Gracias. Ah. Bien, Juliet. Me está en toda la niña. Vio, se pellizcó. Se Me mordió quitó la la medalla. idea. Se mordió la medalla al final. Pero sí, no sé qué más. Bueno. Depende, hay lugares que les toca hacer el café. Ok. Y cobrar también. Ya. Ya está. Ok, recibir los Segunda pagos. opción. Vamos a poner aquí cobros. Porque hay una diferencia entre recibir los pagos y realizar los cobros. ¿Cuál es ¿Ves la que es diferencia? diferente? ¿Ves? ¿Cuál es la De que diferencia ellos entre llaman, recibir un pago y realizar un cobro? de que ellos llaman a De decir, que no has cobrar es cobrar. pagado. Exactamente. Exactamente. Eso es de que realizan una labor de estar revisando cuál es el estatus de los estudiantes y realizar el cobro. Profe, y aquí las encuestas que hacen al final, ¿quién sería? Cuidado con los perros. Qué lindo, ¿ah? Atención al cliente. Ok, entonces vamos a ver. Cada una de estas actividades, vamos a ponerlas por acá aparte. ¿Verdad? Eso es como el día a día de estas chiquillas. ¿Cierto? ¿Aló? Sí, señor. Estoy solito. Cada una de esas actividades tiene riesgos inherentes. ¿Qué eran los riesgos inherentes? La semana pasada lo hablamos. ¿Quién recuerda? Que es posible que sucedan, No. están ahí, ¿no? Más o menos, pero me le falta amor a esa. Me falta como amor esa respuesta, como carnita. Sol. ¿Qué era riesgo inherente? Ah, no, Sol no estaba la semana pasada. No, profe, no me pregunte. ¿Cómo que no? No, porque no sé. Ah, qué linda. Realmente el concepto que yo tengo es el riesgo que se encuentra en el ambiente. ¿Dónde tenés eso? Y se me olvidó el nombre, pero es lo que tengo. ¿Alguien más que quiera batear un poquito? Profe, el riesgo inherente, digamos, como donde dice un ejemplo, recibir los pagos, como que llegue un alumno y no haga el pago correspondiente a la mensualidad, algo así. No. El riesgo de que alguien robe. Ese es el riesgo inherente que tiene el manejo del efectivo. O pongámoslo así, de donde dice promocionar programas, de que
no se cumplan a cabalidad con No, lo no, que no, se no, no, tenía. no, 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 no. No, Vamos a ver. entonces me quedo, profe. Porque si esa fue la primera parte, ahí sí me quedo entonces yo corto. No, no, tranquilo, no se desespere. Lo que necesito Ok. es que recuerden qué significaba riesgo inherente. Lo vimos la semana pasada. ¿No se acuerdan? Ok, Profe, usted dijo algo como que ahorita que Juliet dijo algo de robar o no sé qué, que eso era el manejo del efectivo. correcto. El riesgo inherente del manejo del efectivo es que se lo roben. Entonces sería como, eso es como más o menos los riesgos que tiene cada operación que ejecuta X persona, cada responsabilidad que tiene. Algo así, algo así. Digamos que la conclusión a la que usted llegó es bastante válida, aunque no es tan exacta, ¿ok? Pero es una muy buena conclusión. El riesgo inherente o intrínseco es el riesgo que está relacionado directamente a cada actividad por su propia naturaleza, ¿ok? ¿A qué nos referimos con esto? A que sin importar el tipo de actividad, tiene un riesgo que es propio de esa actividad. Por ejemplo, el riesgo de manejar plata es que se la roben, que es tentadora. ¿Ya? El riesgo de trabajar con químicos es la contaminación. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para mitigar ese riesgo que es propio de la naturaleza de la actividad que realizamos es asignar controles para tratar de reducir la posibilidad de que ese riesgo se materialice. ¿Qué es que un riesgo se materialice? Que suceda. Por ejemplo, si el riesgo inherente del manejo del efectivo es que es tentador y que se lo pueden robar, ¿cuáles mecanismos de control implementaríamos para que la gente no caiga en la tentación? Les escucho. Y haciendo depósitos y no en efectivo. Control de caja. Control Los de arqueos. caja, arqueos, muy bien, ese es uno. Profe, salarios agradables, así no tan malos. Esa es una buena medida para controlarlo, correcto, aunque no es tan eficiente. Sí, yo sé, pero Pero es una buena medida, está bien. ¿Qué más? Contentos. hacerles vales. No, más bien hay que prohibirlo, ¿vale? No, porque entonces dicen, uy, ocupo un vale, no me lo dan, entonces voy a abrir la caja y saco una. Y que le dan adelante salario, entonces. Sí, es mejor que le hagan un adelanto de salario, porque se hace un vale y le hacen un arqueo, adivine qué va a pasar. Chao contigo. Chao contigo, de una vez. Pensemos en otra manera de evitar que la gente se sienta tentada de robar. De ahí que los depósitos sean, o sea, que sean por depósitos y no en efectivo. Entonces ellos no manejan plata. Esa es una muy buena opción, pero digamos que no puedes evitar que la gente te pague en efectivo. Sí, porque Eso si sí. no, entonces va a ser un mal servicio. Exactamente. Dar Esto lo hacen en charlas todo de lado. hombre. Darle clases de Dari. Dale. No. Pensemos en algo. Profe, tener cámaras de vigilancia Tener y cámaras de alguien vigilancia, que esté ahí correcto. O sea, siempre vigilando, no viendo. puedes tener a alguien que esté ahí siempre vigilando porque hey, son dos salarios que estás regalando. Pero poner cámaras de vigilancia, sí que funcionaría. Si después de poner las cámaras haces un arqueo y te hace falta plata, te vas y revisas el video. ¿Nada? Pero Sí. propiamente ahí el control es poner cámaras. Ya, realizar auditorías o arqueos de cajas inesperados. O sea, que la persona que maneja el efectivo no pueda saber cuándo le van a caer. Ajá, profe, y también que la caja la maneje una sola persona, no que la esté tocando todo el mundo. Correcto, una caja por persona, eso es muy bien. Los cierres de caja es otro buen control. Entonces, ves, ahí podemos decir que la acción propia de recibir los pagos tiene un montón de formas
de controlar para que la plata no se pierda, que es el riesgo inherente. ¿Ok? ¿Estamos claros con ese ejemplo? Sí. Sí. Wendy. Sí, señor. Sí. Ok. Marisol, ¿no te escuché? Marisol. Yo dije que sí, profe. Eso. Ok. Entonces, bueno, digamos que ya analizamos este factor de riesgo y cómo lo podríamos disminuir, ¿cierto? El riesgo inherente es que se roben la plata y ya propusimos un montón de ideas para minimizar ese riesgo. Ahora sigue todos estos de acá. Entonces, por ejemplo, veamos en este momento, lo vamos a dejar por ultimito. Veamos organizar los grupos de WhatsApp. ¿Cuál es el riesgo inherente de este proceso de organizar los grupos de WhatsApp? Apuntar mal los números. Eso, Que se quede gente por fuera. eso se llama error humano. Ese es el riesgo inherente. El error humano. ¿Ya? Que es que cuando están anotando los números de teléfono los anoten mal. Ese es el error humano. ¿Qué otra cosa podría ser un riesgo inherente de esta actividad? Que lo metan en un grupo erróneo. Error Envíen humano. tarde los mensajes. Ok, entonces aquí vamos a poner puntualidad. ¿Están comiendo? Después de caso que no invitan. Uy, yo estaba haciendo una sopa azteca que, vea, profe, le digo, me quedó rica. Disculpa. Marisol, todavía nos debes queques. Y nunca nadie se puso de acuerdo para hacer nada en diciembre. No ve ya dónde vamos. Hoy es 30 y 46 No, de diciembre. 15. Es 46 de diciembre. Sí, nadie se puso nunca de acuerdo a hacer nada. Llevar. Yo les iba a llevar queque. Bueno, entonces estamos hablando que la puntualidad sería un riesgo inherente, no poderlo hacer oportunamente. Estamos hablando que el error humano es un riesgo inherente, que es que la gente anote mal los números. ¿Qué otro podría ser un riesgo inherente ahí? Un riesgo de eso de los grupos de WhatsApp es igual, ¿verdad? Ajá. No podría ser como que al administrador o bueno, la persona encargada le roben el teléfono o algo así. Mm, no, porque eso, yo me imagino que no lo llevan en el teléfono. Profe, el seguimiento que se le dé ¿Al qué? Voy, se me desconectó. El seguimiento que se le dan a los mensajes que se reciben, si lo contestan a tiempo, muy tarde, o esa puntualidad. Sí. Es que hay un tema aquí de organización. Ese es un riesgo inherente de la organización. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace una sola persona o lo hacen varios? Pues si hay mucha mano ahí, pasa lo mismo que con la plata. Es un desastre. ¿Cierto? Entonces yo lo que haría es asignar procesos estandarizados para minimizar ese riesgo. ¿Ok?
¿Sí me voy a entender? ¿Aló? Sí, profe. ¿Aló con pollo o aló con papas? No sé, algo están comiendo ahí, que suena como con papas. La que estaba haciendo el arroz, cuidado se le quema. Ok. La mala tecnología es que no haya buen internet para enviar la información. Ok, eso está bien. Profe, que pongan a una persona desordenada a organizar algo así. Que no conteste en el grupo de WhatsApp. Que no sepa ni dónde está para. Sí. A veces pasa. Es una organización, chiquilla. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo para minimizar el error humano? De ahí darle otra función. No, Y sí, porque si es muy no, desordenado. O no. entonces estar encima de esa persona. Una Ok, mejor Claro. una mejor capacitación. capacitación y control. Yo no puedo estar encima de una persona, pero yo puedo realizar controles para monitorear que haga mejor sus labores. ¿Ok? Es como poner a alguien que esté vigilando que la persona que está en caja no robe. O sea, usted Ajá. no puede desperdiciar un recurso de esa manera. Pero si yo le doy una capacitación y le realizo pruebas de control, yo puedo minimizar el error humano. ¿Qué otra manera puedo hacer para minimizar el error humano en este tipo de operación particular? De hecho, sería que la persona que haga eso ya tendría que tener el conocimiento y el manejo en sí de la materia. Y sería como darle la capacitación para darle el puntillazo y decir, ok, está lista para realizar esta tarea. No, no me queda claro eso, Master. Es que, digamos, profe, sería, digamos, como que, un ejemplo, yo le contraté a usted y resulta que yo le digo a usted, "Vea, yo ocupo que usted me ayude a evitar el error humano, minimizar el error humano. Entonces, se supone que si yo lo contrato a usted o lo tengo a usted, tengo que tener claro que usted es una persona que ya viene con cierta facultad o conocimiento en sí lo que es el minimizar un error humano. No, Y que es usted me que, diga, no, para. O sea, yo no ajá, voy a contratar a una persona que ya venga seteada para minimizar el error humano. ok, Okay. Por ejemplo, vea que estamos hablando de una tarea muy específica, no estamos hablando en macro. La tarea específica, ¿cuál es? Organizar los grupos de WhatsApp. ujú. Entonces, yo no voy a poner un anuncio en La Nación, ¿verdad? En empleo o en el empleo.com diciendo, necesito persona con conocimientos administrativos para que me administre un grupo de WhatsApp, No, pero ¿verdad? digamos, Pero, en ese sentido, dame un segundo, no he ok, terminado. Eso se supone que es una función que no debería ser complicada y yo se la puedo asignar a una persona que sepa manejar la tecnología, ¿verdad? Ahora, ok, ¿el error humano cuál es? Lo que habíamos hablado, que no anote bien los números, ¿ya? Esa es una forma, eso es un error humano. Si por el estrés o por el burumbum o porque la fila está muy larga, la persona no anota bien los números, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando Es que incluyan en el cualquiera se grupo, puede equivocar. exacto, pero hay que minimizar ese error. De ¿Cómo? que pida 2 veces el número o que es que lo Rectificar. repitan. ¿Cómo? Rectificar. ¿Qué? Ese no lo escuché, ¿qué dijo? no se le entiende nada.
De pronto, con el simple hecho nada más que le ponga, usted me puede dar otra vez un número a ver si lo copié bien. Ok, eso es un protocolo de control. Ujú. Ok, entonces capacitación y control. Ok, entonces lo que yo tengo que hacer para minimizar el error humano es capacitación y control. Entonces, ¿qué tipo de capacitación? Ok, yo voy a meter en un grupo, en un cuartito, a todos los que se van a encargar de hacer grupos de WhatsApp. Por ejemplo, grupos de WhatsApp de recursos humanos. Solo una persona, porque él va a tener todos los contactos de recursos humanos. Por ejemplo, ¿ya? Y voy a llevar un control de cuáles van los miércoles, cuáles van los jueves, cuáles van los lunes, cuáles van los martes, cuándo matricularon, qué días llevan clases, qué horario prefirieron, qué mes comenzaron a llevar los cursos y cuáles son los que le faltan, si pueden llevar nivelatorios de administración o de conta, que también son materias que llevan homólogas en el curso, ¿me explico? Antes de mandar el mensaje, ¿qué puso aquí Wendy? La más tecnología, que no haya internet para enviar la información, capacitar a la gente, que lo verifique primero. Ok. El proceso de verificación está en la etapa de control. Entonces yo primero les digo, ok, esto se va a trabajar de esta manera. Vamos a hacer los grupos se tienen que hacer con tanta fecha de anticipación para que el profesor sepa quiénes van a ser sus alumnos, se tiene que enviar con tanta fecha, se tiene que dar tanto de seguimiento y ahora sí, vamos a establecer el proceso de protocolo para saber cómo lo vamos a controlar. Entonces, por ejemplo, Jenny decía, verificar el número o pedir el número y después decirle apúntemelo aquí. Esa es una forma de verificación. Por ejemplo, cuando la persona recibe los datos, debería, yo personalmente creo que podría hacer como una especie de prematrícula en línea donde llena todos los datos. Los datos los llena la persona que se va a matricular. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, llega Wendy y llena un formulario donde pone nombre, número de teléfono, dirección. Correo. Exacto, todos los datos personales. Entonces eso crea una base de datos. Yo cuando voy a hacer el grupo de WhatsApp, yo me voy a la base de datos, porque puede ser que lo que yo haya anotado a pie no esté bien. O que por la carrera, si me pongo a incluir el contacto de la persona, no lo incluya bien. Otro proceso que podría ser de verificación, que le pide el número y de una vez le manda un mensaje. ¿Le llegó? Sí, listo. Ya tenemos su contacto. ¿Cierto? O profe, o simplemente repetirle el número que le dijo. No importa. El asunto es crear un proceso de control y verificación. ¿Ya? Y entonces, la otra parte es el costo de oportunidad. Porque si yo hago los grupos a última hora, ¿qué cree que va a suceder? Que si yo meto mal el contacto y mando el mensaje, y es a última hora, ahí va a llegarle un mensaje a Perico de los Palotes. Y Perico de los Palotes ni siquiera se matriculó. Entonces no va a saber de qué le están hablando. Y posiblemente lo que va a hacer es bloquear. Y ya. ¿Me explico? Entonces, por ahí es donde va el asunto. El error humano, yo lo minimizo, no puedo evitar que la gente falle, pero si yo lo capacito correctamente y desarrollo herramientas de control y establezco procedimientos claros, entonces yo voy a lograr que la gente falle menos. ¿Ok? ¿Hasta ahí cómo vamos? Claro. No, muy bien. Ok, el tema de puntualidad, yo creo que es la misma historia, capacitación y control. El tema de la organización, lo mismo, capacitación y control. El tema de tecnología, ¿cómo hacemos para mitigar el riesgo de que nos falle la tecnología? ¿Qué podríamos hacer? Sí, pero es que en ese punto ahí sí estaría un poco más difícil el control, puesto que puede ser que la institución tenga todo lo necesario en tecnología,
qué sé yo, la cantidad de internet y todo para hacer la comunicación, pero X, Y o Z, la persona a la que le tiene que llegar la información o el mensaje o la comunicación, y pueda tener problemas con todos esos servicios. Sí, pero ya eso no es error de la academia, eso es error del estudiante. Exactamente, porque Creo que ya ahí aquí lo que dijo Wendy es lo más correcto, invertir en un buen equipo. ¿Ustedes creen que los equipos que tiene Convexa son los mejores? ¿Sí o no? No. Ahí No. está, ahí está, ahí está. Las computadoras, si usted las ve, son bastante obsoletas. Los aires Ujú. acondicionados, si usted los ve, son bastante obsoletos. Los videobeams, si usted los ve, son bastante obsoletos. Y ahí siga nombrando, ¿verdad? Puede ser que funcionen bien, pero puede ser que no sea la mejor tecnología. El internet es malo, ese es un error muy frecuente. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos ver ahí? Aquí, literalmente voy a hacer la acotación que me puso Wendy. Inversión. Y creo que la otra sería capacitación. ¿Por qué capacitación? Marisol. Capacitación para mejorar todas esas cosas. Profe, porque el personal debe saber utilizar el equipo. Exactamente. El personal debe saber cómo utilizar el equipo. Nada hago yo con tener el equipo tecnológico más de última moda, o Si sea, no lo tiene más el personal novedoso, idóneo. si la gente, o sea, vamos a ver, es que esto no depende de ese personal idóneo. Depende de que, por ejemplo, la gente no sepa utilizarlo. Pues si yo le doy una capacitación, listo, ya ellos saben cómo utilizarlo. ¿Entienden? Es que, por ejemplo, pensar en personal idóneo es como muy miope en cuanto a que el personal idóneo yo lo tengo que escoger antes de contratarlo. Ya yo no puedo hablar de personal idóneo o de que no tengo el personal idóneo si ya está dentro de la empresa. ¿Entiende? Ok. Entonces, aquí ahora lo que hay que hacer es capacitarlo. ¿Estamos? Sí. Ok, Sí. listo. Ya vemos este. Ahora aplica. Entonces este, ya está. Vamos ahora con este. Pensemos en los riesgos inherentes del proceso de matrícula. En el proceso de matrícula, ¿Cuáles son los riesgos inherentes? O los riesgos que podríamos tener. que le digan a alguna persona que sí hay campo en X curso y ya no. Información incorrecta. Ujú. Ok. Baja demanda. Muy bien. Ese es un muy buen riesgo en la matrícula. De hecho, eso me pasó a mí cuando yo comencé el año pasado, en septiembre, ¿Qué? que yo llegué para inicios de septiembre y antes de septiembre me habían dicho que empezaba la primera semana y resulta que me habían dicho otra profesora y otro curso igual en recursos humanos. Y al último me dijeron, bueno, y la única opción que le queda es pasar con el profesor Cristian, que está también dando recursos humanos, que fue cuando llevé el módulo completo ya con usted en septiembre. Porque yo en principio iba con otra profesora igual en recursos humanos, pero resulta que, por decirte, empezaba hoy el curso y me presenté y todo, y ni siquiera habían
tenido la amabilidad de avisarme que no arrancaba ese día, que arrancaba todavía 15 días después. Santo Dios. Ujú. De hecho, y prácticamente a la fecha que me habían indicado, 15 días después, y por eso fue que al último día, entonces yo les dije, bueno, y aclárenme en el asunto porque ya me están bailando un tango que yo no sé bailar. Y yo, entonces, ¿cómo hago? Entonces ya fue cuando le preguntaron a usted y tenía la opción de meterme en el grupo con usted, y fue cuando llevé ya en septiembre el módulo completo con usted. Bueno, imagínate. Entonces eso es baja demanda, correcto. Y que realicen un cobro inadecuado, profe. ¿Ve a dónde va ese? Enfoquémonos en la parte de matrículas. ¿Qué más? ¿Qué más riesgos tenemos ahí? Eh, Sí, profe, creo que sería lo más concreto serían eso, la información incorrecta, desactualizado y la baja demanda. Ok. Ok. Esos serían, digamos, los riesgos inherentes. ¿Cómo hacemos para mitigarlos? Alto costo. Alto costo. Es un riesgo bastante inherente ahí. La baja demanda, ¿qué sería con publicidad? Que se puede mitigar. Correcto. Promociones en alto costo. Ujú. Bajar los precios. Yo lo metería eso como promociones. En información incorrecta sería tener la información más concreta. Tener la información concreta y actualizada. Entonces aquí podríamos ponerlo. Organización. Sería procesos fluidos de información. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Pero este que dice publicidad es, para mitigar lo que sería la baja demanda. Correcto. Ok.
Promociones sería para alto costo. Correcto. ¿Algo más que quieran aportar en esa parte? No, profe, me quedo ya ahí. Estamos. Sí. Ok. Entonces ya estaríamos con esta parte. Esta parte estaría similar en la en promocionar los programas. Yo lo pondría junto con la parte de matrículas. Más eso lo voy a unir. Pero se lo voy a quitar mejor. Seguimiento. ¿Cuáles son los? Vamos a ver. ¿Cuáles son los riesgos que podríamos tener en el proceso de seguimiento? Marisol se me quedó muy callada. Perdón, profe, no escuché. Ok, mami, ¿qué la tengo? El proceso de seguimiento. ¿Cuáles serían los riesgos inherentes del proceso de seguimiento? Perder clientes. ¿Cómo perder tiempo? Clientes, profe, dijo. Desinterés. O sea, darle seguimiento a la persona que ya haya matriculado o algo así. No sé. No entiendo más o menos de lo que me estás hablando. No llevar un orden específico sobre los, ¿cómo sería? ¿Cómo se le puede poner? Orden en los Ya, procesos. ajá. Ujú. Las encuestas, no. Orden en los procesos. Profe, esa opción de orden del proceso también entraría, digamos, el darle seguimiento adecuado a cada alumno, de como usted lo había dicho anteriormente, Proceso de seguimiento. sobre, ok. Porque si es ese, en cambio que en Convexa le falta mucho. Después me le pasa ese cuadrito a los recursos humanos ahí del instituto, a ver si mejora algo, porque si es tonto. Ok, es que así es como se hace un análisis del riesgo. El principal riesgo es que no tengamos procesos definidos y ordenados y bien esquematizados para atender el tema del servicio al cliente. El tema del servicio al cliente está relacionado con el seguimiento porque, por ejemplo, si alguien llega con una duda o con un cuestionamiento o con alguna pregunta o con alguna queja, yo tengo que darle seguimiento hasta que esa persona se sienta satisfecha con la respuesta que yo le di.
Ahora, cuando ustedes han tenido alguna consulta o alguna queja con servicio al cliente, ¿han quedado satisfechos con la respuesta que reciben? ¿Sí o no? Yo sí. De hecho, de mi parte no. ¿Ok? No, ¿Dos no? ¿Juliet? Sí, ¿Dos no y Sí, un sí? ¿Marisol? Sí, y tal vez. ¿Ok? Porque estoy ¿Sí o esperando no? una. O sea, la primera sí. Y ahora estoy en espera de una, entonces tal vez. ¿Ok? ¿Wendy? ¿Sí o no? Gwen No, puso que no. no. Entonces, estamos hablando que si de 5 personas, 3 no están contentas con el servicio que recibieron, entonces estamos hablando que hay una mayoría de gente que no está contenta, ¿cierto? Eso es un problema, ¿cierto? es más, profe, imagínense que para este curso con usted ahorita, por eso le digo que en mi caso no, porque me dijeron, el día que fui a hacer el pago del módulo, yo le había dicho a la muchacha que ya yo había llevado gestión de riesgo con usted en fue el primer módulo. Entonces me dijeron que tenía que esperarme entonces que terminara el módulo gestión de riesgos con usted para empezar el siguiente mes. O sea, me iba a perder un mes. O ver, digamos, cuando fueron a hablar con usted, si había cupo en el grupo de usted, para no perder la línea de que estaba llevándose en el orden. ¿Ya vos llevaste este Porque curso? ni... Ah, ¿Ya vos llevaste este curso? el del otro, el de gestión, el de riesgo de personas, todo eso, fue el primero que yo llevé con usted en Gestión de septiembre. personas. Ajá, de hecho, Sí, eso es diferente, eso es diferente. sí, yo lo tengo guardado y yo solo tuve que mostrar a la muchacha, decirle que lo de gestión de personas y todo eso ya lo había llevado yo, se lo enseñé hasta en el teléfono. Ujú. Y me estaban diciendo que tenía entonces que esperarme un mes para pasar el módulo o ver qué hacía. O sea, como quien dice, si no esperaba el mes, prácticamente ya que buscara como otra opción. Ok. Bueno, imagínate. Vamos ahora con la parte de la realización de cobros. ¿Cuáles son los riesgos inherentes en la parte del cobro? ahora sí es que roben. Sí, que la persona se sienta a atentar a robar la plata, a dejarse algo de la plata. No, eso era recibir los pagos. Realizar los cobros, cuentas por cobrar. Ah, de que el estudiante no llegue a realizar el pago. En la No, fecha indicada. eso es que se materialice el riesgo. Ok. ¿Cuáles son los riesgos? Eh, No todos sirven para cobrar. Error humano. Y eso se mitiga con capacitación. en el gobierno no saben, pero bien que ponen la mano. Ok, pero estamos hablando de Convexa. Ok. ¿Cuál crees vos que sea el proceso para realizar los cobros? ¿Crees que el proceso para realizar los cobros es correcto? ¿Sí o no? No, porque ellos deberían hacerlo, digámosle, al privado, no, digámoslo en todo el grupo que ponen. A los que no han pagado, favor pagar, o horas así. Yo lo veo bien, así ejercen presión. Marisol,
¿A vos te han enviado algún mensaje cobrándote? Sí, ¿Cuándo se sí, lo en enviaron? una ocasión. ¿Perdón? ¿Cuándo se lo enviaron? Bueno, es que la primera vez yo pensaba que se pagaba era por módulo y no por mes. ¿No? Entonces, yo hice una consulta y la muchacha me dijo. Y la última vez Ojo, vea me que ahí llamaron. estamos hablando de un problema de comunicación, ¿verdad? No le comunicaron bien cómo se hacían los pagos. Ajá, no, nunca. Bueno, cuando yo fui a mí me dijeron que era por módulo, Ujú. ¿ve? Y también me ha pasado, profe, que me han mandado sí mensaje cobrándome y yo tengo que reenviarles el comprobante de que yo ya he pagado. Muchas, casi que siempre me ha pasado eso. Cuando yo ya he pagado, me dicen que debo tal mes y entonces tengo que reenviarles el comprobante O sea, porque un no mal los apunto. control. Ajá, porque lo que yo hago a veces es hasta enviarlo como a 2 números o así que tengo ahí guardados y ni así. Ok, entonces estamos hablando que los procesos hay que definirlos bien. Casi siempre hay que mandar el comprobante. No, uno debería mandar el comprobante siempre, ¿ya? El asunto es que ellos asocien correctamente el comprobante con el pago y la persona que lo realiza. Eso es un tema de control de los pagos, ¿ok? Yo siempre le pongo en el asunto que es el pago del curso y bla, bla, bla. Ujú, correcto. Pero otra gente se ha quejado de que les cobran y ya ellos pagaron. No, pero digamos, yo siempre pongo el asunto y todo eso y envío el comprobante y aún así me cobran que no he pagado. ¿Te imaginas? Ok, vamos a ver. Metodología de cobro, control de los pagos realizados. La parte de metodología, el tema, a mí particularmente que hagan un cobro así generalizado a un grupo, no me parece. A mí me parece más correcto que se haga personalizado. Ah, sí, obviamente eso es mejor, profe, porque así que lo vayan a enviar al grupo o Si algo no así, dan nada que ver. nombres, es lo mismo. Eso de decirle a Pedro para que entienda a Juan, no sé, no. Sí, pero es que por lo general siempre lo mandan igual al grupo. Entonces, ¿qué va uno y dice? Pues si ya yo pagué, tal vez algún compañero, uno nunca sabe, se atrasó o algo así, o tal vez se le olvidó hacer el pago en el momento que llegó. Pero si lo meten en el grupo, para mí, como dice el profe, debe ser pues, en forma personalizada. Correcto, entonces si no ha pagado, no lo meten en el grupo, por ejemplo. Pero digamos que hay un problema de comunicación, porque si en un grupo hay una persona que no ha pagado, ¿por qué lo están metiendo? Entonces es ahí donde se tienen que afinar esos procesos, ¿cierto? El grupo no tiene por qué darse cuenta que hay una persona que no ha pagado. Por ejemplo, cuando era presencial, a uno le ponían una marca en amarillo las personas que no habían pagado en la lista. Entonces yo tenía que devolverlo con colilla para la recepción, para que fuera a pagar. Si no, no le podía dar la clase. Eso era una herramienta de control. ¿Cómo hacen en el caso de las clases virtuales? ¿Cómo lo controlan? ¿Cierto? Yo creo que no lo controlan muy bien. Exactamente. Entonces esas herramientas de control y la comunicación con tesorería están fatal. El tema del error humano, que deberían de mandarle, por ejemplo, eso es otro protocolo que se debería realizar, que te envíen un comprobante de que ya recibieron el pago, que ya se aplicó. Vea, esto debería ser así, yo lo haría así. Usted llega y se matricula, usted paga, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, usted dice, ok, yo me matriculo, voy a hacer la transferencia. Manda el comprobante de la transferencia y ya cuando está aplicado el pago, No, venga. ustedes le mandan un mensajito diciéndole su pago ha sido aplicado correctamente, y pum, de una vez lo ingresan en el grupo, en el chat. ¿Cierto?
Esa podría ser una forma de hacer todo. Oiga usted a Firulais. Con sus 15 pesos. Ujú. Esa sería una forma de mitigar que hayan problemas de Ya gente les en los eché, ya los grupos, cuidé. ¿Cuál? que haya gente en los grupos que no hayan cancelado y no tener que pasar por la pena de estar diciendo en un grupo que hay gente que no ha realizado su pago, ¿verdad? No se ve profesional eso. Profe, Dígame. aquí tengo uno donde dice, imagínense que lo hicieron en forma general, donde dice, se les recuerda el pago mensual de la primera semana de cada módulo. En caso correspondiente a esto, se les cobra el cobro de mora a todos. Sí, o sea, si uno ya pagó, y como le digo, A situación Y, Z, como quieran ponerle, Pero eso es algún como ya. compañero que tal vez llegó en carrera y se le olvidó hacer el pago y uno dice, pero si ya yo pagué, ¿por qué me van a salir cobrando algo que ya yo tengo cancelado o pagué a tiempo? Exactamente. Ese es el punto. Una persona que no ha pagado no debería ser incluida en un chat. ¿O me equivoco? No, profe, tiene que ser así en forma personalizada mejor. Si ya yo hice el pago, entonces yo me pregunto, si le piden el número a uno y correo y todo eso, lo más factible es, tome, aquí está, se hizo efectivo el pago del módulo suyo o el pago de la mensualidad el día tal a tal hora, por lo que ya queda el día y listo. Ujú. Es una buena opción. Ok, entonces ya estaríamos con el tema de realizar los cobros. Ya volvió Wendy también. Y ahora vamos con la parte de atención al cliente. ¿Cuáles son los riesgos en el proceso de atención al cliente? Los riesgos en atención al cliente. Ujú. Una mala actitud ¿De parte de quién? de la persona que está atendiendo, dando la atención. ¿Qué más podríamos meter ahí? El desinterés también, a atender bien o así también sería error humano. Correcto. Eh, que no tenga, como dijera, profe, ahí ya se me fue la palabra. Que no cuente con la información. Eso es una mala comunicación. Jenny, Dile que eran chiquillas. sí, pero ¿usted qué dice? Es que esas también se me ocurrieron, pues ya las dijeron antes que yo. No, yo creo que ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me pone aquí personal no apto para atención al cliente. Eso es en el error humano capacitación.
La actitud, no. Capacitación. Profe, que, bueno, no, es que también sería en error humano. Que por la mala atención, perder clientes. Ujú. Un Error riesgo, ¿no? humano. Profe, Dígame. sería como mal manejo del tema o falta conocimiento sobre el tema. Capacitación. Error humano y capacitación, con eso se arregla. Como unos platos más pequeños, ¿verdad? Sí, ahí hay unos más pequeños, pero ya es que... O sea, que sea como... Que se comía y siento que no hay moco. Ok. Personal no bien estimado, maltratado. Eso es la parte de motivación. Y es parte de la capacitación también. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué más podríamos meter ahí? En esa cola. Bueno, profe, sería... ¿Estamos? Ok. Ahí estaríamos. Ok. Entonces, esto que acabamos de hacer acá es un análisis de riesgo. Vamos a ver cada uno de los procesos, vamos a ver cuál es el riesgo inherente y vamos a ver y vamos a describir cómo se puede minimizar o mitigar ese riesgo. ¿Ok? De eso se trata la gestión de riesgos, eso que acabamos de hacer. Entonces, en la tarea es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Estamos? Sí, estamos. Usted manda, profe. Ok. Vamos a ver acá. Marisol, léame, por favor. Ok. Los riesgos evaluados se priorizan en función a los objetivos que hayan sido definidos. Además, se valora de forma cuantitativa que se deben tener en cuenta otros aspectos. Los impactos pueden tener consecuencias en la seguridad y salud de los empleados. Se actúa sobre los riesgos analizando qué hacer con ellos con la idea de formular una estrategia y desarrollar un plan de respuesta a dichos riesgos. Ok, entonces, por ejemplo, en los riesgos evaluados, los que acabamos de mencionar,
¿Cuál de esos ustedes priorizarían en función a los objetivos que debería tener una academia como Convexa? Servicio al cliente. ¿Aló? Estamos pegando, profe. Profe, ¿no sería un mejor control sobre lo que son los grupos de WhatsApp y sobre los módulos que ha llevado ya cada estudiante para no estar invitando a un estudiante a llevar un módulo del cual supuestamente ya él lo puede haber llevado? Y si no, llevar un control de los módulos, digamos como mi persona, que ya llevo 4 módulos y a la hora que se va a abrir un módulo, digan, bueno, ok, este señor David Palacios lleva un módulo de gestión de personas, capacitación y no sé qué, algo así, o por decirte, control de incendios. Y a la hora que se vuelve a abrir un módulo, no vuelve a tirar información sobre ya módulos que ya yo he realizado. Sí, correcto. Ese es uno de los controles importantes que se deberían llevar. Más orden con la cuestión de los pagos. Correcto. ¿Por qué crees que eso es importante? ¿O por qué lo tendrías como prioridad? Porque yo siento que eso es algo un poco delicado y a la gente no le gusta, entonces eso va a hacer que los clientes estén mal y en cualquier momento se vayan entonces a otra academia. Profe, para mí el servicio al cliente, porque ellos son la cara de la empresa. Exactamente. Yo le daría prioridad a eso, el tema del servicio al cliente. En segundo lugar, yo le daría el tema de los pagos. Y en tercer lugar, Sí, yo le pondría regáleme un lo segundito, que por favor. Regáleme un momento, por favor. Ok. Entonces, actúa sobre los riesgos analizando qué hacer con ellos con la idea de formular una estrategia y desarrollar un plan de respuesta a dichos riesgos. Es exactamente lo que nosotros hicimos. ¿Cierto? Sí. Como que estoy hablando solo, gente. No, pero aquí estamos escuchando. Segundo. ¿Qué más, profe? Vamos a ver la siguiente. Eso es lo que sigue para implementar la gestión de riesgos. Compromiso de la alta gerencia en la implantación. Pero ojo, para esto ya nosotros tenemos que haber realizado el análisis de los riesgos y tenemos que haber determinado sobre cuáles vamos a tomar prioridad y debemos haber puesto cuáles van a ser las estrategias para mitigar. ¿Ok?
¿Qué es la bulla que suena ahí, por el amor de Dios? Estoy desesperado. Entonces, vamos a mostrar otra vez el cuadrito. Nosotros hicimos cada uno de los procesos que podrían tener algún tipo, que tiene que tener cada uno de los departamentos, ¿verdad? Y agarramos cada uno y desmenuzamos el tipo de riesgo que podría existir y cómo se mitiga. Entonces, por ejemplo, nada más como para que lo recuperen ahí. Regálame un segundito. Vamos a poner aquí los procesos principales, los riesgos y cómo mitigarlos. Eso es básicamente lo que espero que entreguen para la próxima semana. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? Todo bien. Todo claro, profe. Voy a pasarles Todo bien. esta imagencita rápidamente al chat. Entonces la tarea de su propio emprendimiento o de alguna empresa donde deseen desarrollarlo, realizar un análisis de riesgos como la vista en clase. ¿Ok? Ahí está la tarea. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Excelente. Listo. Estamos. Entonces, volviendo un poquito por acá. Primero vamos a hacer todo el análisis de la gestión del riesgo. Vamos a determinar sobre cuáles queremos trabajar primero, cuál es el plan que vamos a utilizar para gestionarlo y para minimizarlo. Y luego vamos a hacer una propuesta de cómo se va a reducir el riesgo. ¿Ok? Seguidamente se hace una propuesta a la gerencia, quienes son los que al final de cuentas toman las decisiones. ¿Ok? Se tiene un área especializada en riesgos, liderada por el director de riesgos. Digamos que en este caso, ustedes van a fungir como directores de riesgos. Luego de eso, se establece una metodología de riesgos. Por ejemplo, la metodología la que acabamos de hacer. Y se tiene una política de la gestión de riesgos. Ahorita no vamos a hacer una política porque estamos hablando de algo muy general, ¿ok? Luego de eso, ¿qué sigue? ¿Cómo se implementa? Lo primero, un plan de comunicación. Y aquí cuando estamos hablando de un plan de comunicación, nos referimos, por ejemplo, a hacer capacitaciones. Entonces, ya se hace una política, ya se dice cuáles se van a atacar primero, ya se dice cómo se van a atacar, entonces hay que pasárselo a los colaboradores para que lo ejecuten. ¿Ok? Se trabaja en fomentar la conciencia y el concepto de riesgos en todos los niveles de la organización. Por eso es que en el momento en que nosotros comenzamos con esta parte de la gestión de riesgo, trabajamos directamente con la alta gerencia. ¿Ok? El aporte de la alta gerencia es la toma de decisiones. El aporte del área operativa es conocer en detalle en qué consiste la operación. Los objetivos de la organización son clasificados en estratégicos, operativos de cumplimiento y de información. Las fuentes de información para la gestión de riesgos son confiables, consideran los conceptos de expertos, la observación de los procesos desde una vista crítica de eficiencia y eficacia, el comportamiento del mercado y los datos históricos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta los datos históricos, que son, por ejemplo, los resultados de la evaluación del servicio administrativo.
Por ejemplo, tenemos que tomar como consideración qué es lo que hacen otras instituciones, en el caso de Convexa, para atender a la gente. ¿Cómo hacen para enviar los cobros? ¿Cuáles son las mejores prácticas como para tener en consideración y no cometer errores? ¿Ok? Y escuchar claramente la opinión de los usuarios. Por último, los proyectos desarrollados en la organización son estructurados dentro del modelo de gestión de riesgos. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta pirámide para determinar qué es lo que se tiene que hacer en el trabajito. Número 1, identificar, conocer y cuantificar todos los riesgos. Es lo que decimos ahorita, ¿verdad? Agarramos uno por uno todos los departamentos, nos enfocamos en uno en particular y empezamos a ver cuáles de los procesos tienen mayores riesgos. ¿Ok? ¿Cierto? Sí. Sí, sí. No, ¿Cómo no? Sí. ¿Quién dijo no, que no, no? profe, es que el perro me llegó a morder. Ah, la perica. Ok. Luego, en la fase 2, lo que nosotros hacemos es analizar la estrategia que tenemos actualmente, si hay alguna, los procesos, que fue lo que nosotros hicimos, agarramos todos y cada uno de los procesos y los desmenuzamos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros agarramos, volvamos a ver los cuadritos, volvamos a ver el cuadrito y agarramos todos y cada uno de los procesos que tiene cada departamento, ¿cierto? Está el departamento y todos los procesos que realiza. Entonces analizamos la estrategia actual, los procesos, aquí están los procesos, la estructura del gobierno corporativo. La estructura del gobierno corporativo es esto. La corporación convexa y cada uno de los departamentos que ellos tienen. ¿Ok? Espero que hagan eso en la tarea. Fase 3. Evaluación, análisis de los datos, exposición, programa de reclamaciones, coberturas, retenciones, límites y estructuras. Y en esta parte nosotros vamos a ver lo que hicimos aquí. Empezamos a analizar cómo está funcionando las tareas que ellos tienen que realizar. Por ejemplo, hablamos ahí de los errores que teníamos, de cómo se comportaba la gente, de cada cuánto se daban qué tipo de atención nos daban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, esa es esta parte del proceso. Fase 4. Consideraciones externas, sociales, financieras, de presupuesto y legales. En esta parte de la fase 4 vamos a comenzar a desenmarañar cómo hacemos nosotros para implementar estos controles. Por un momento voy al baño. No sé si ustedes las esperamos. Yo un chancecito Marisol. Ok.
Que vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer las consideraciones externas, sociales, financieras, de presupuesto y legales. Por ejemplo, si tenemos que hacer un cambio que afecta al tema legal, tenemos que estar muy seguros de que no nos estamos paseando en algún proceso legal y metiéndonos en un embrollo. ¿Ya? Por ejemplo, el tema del cobro administrativo, el cobro judicial, tiene todo un protocolo y hay una ley que estipula cómo se debe realizar. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacerle a alguien un cobro judicial si no he hecho el debido proceso. Entonces, por eso es que tengo que tomar esto en consideración, digamos, hablando de los cobros. Y en la parte de consideraciones externas, ¿cómo lo hacen otras empresas? Consideraciones financieras, ¿qué tanto afecta esto mis finanzas? ¿Cuánto presupuesto tengo que asignarle a este proceso para mejorarlo? ¿Qué herramientas de control tengo que realizar? Y por último, desarrollar soluciones y alternativas realistas y hacer recomendaciones. Es lo que hicimos ahora, ¿verdad? Básicamente. ¿Estamos? Sí, Eso. Ok. Unas pistas ahí como para que se les haga más fácil. Identificar exposiciones a riesgos claves. Y revisión del programa de cobertura. Eso en el caso que haya algún tipo de seguro. Conocer la estructura del sistema del gobierno corporativo y en su caso los riesgos vulnerables por la estrategia del gobierno corporativo. Entonces, esto estamos hablando de cómo está conformada la empresa, cuáles son los procesos y demás. Análisis y evaluación de los datos y pérdidas históricas de cada tipo de riesgo. Entonces, ahí nosotros deberíamos estar hablando de estadísticas de cada uno de los procesos y los riesgos que los afectan. Identificar y jerarquización de los riesgos por frecuencia y severidad. ¿Cuáles de los riesgos son más recurrentes? ¿Cuáles de los riesgos son más graves? ¿Cuáles de los riesgos representan mayor costo? Análisis del comportamiento actual y esperado del mercado, ¿verdad? Digamos que nosotros podríamos observar cómo se comporta la competencia o cómo creemos que se va a comportar de acuerdo a cómo se ha comportado en otros años. Y por último, entendimiento de los procesos, operaciones y estructura financiera de la empresa. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, chiquillos? No, señor. Ok. Este cuadrito no le vamos a dar mucha pelota en este momento. Está un poco complicado. Esto es más o menos lo que hicimos, nada más que en otro formato. Y bueno, ya esto es para la próxima clase. ¿Ok? Entonces, la próxima semana vamos a hablar un poquitito del comité de riesgo, cómo funciona y demás. Y vamos a revisar un poco las tareas. Las tareas vamos a hacerlas en 2 pasos. La próxima semana, cada uno me va a contar más o menos cuáles son los riesgos esto es lo primero que vamos a revisar la próxima semana. El gobierno corporativo, cada uno de los procesos que va a tener el trabajo que ustedes van a desarrollar o la empresa que ustedes van a evaluar, el riesgo, y si pueden ir adelantando cuáles son los principales riesgos que tiene cada uno de los procesos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del vivero que va a poner Jenny, me vas a poner cómo está conformada la estructura corporativa, el gobierno corporativo, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de cada una de las áreas del gobierno corporativo? Y de esas funciones, cada uno de los riesgos que puedes encontrar en esa operación. ¿Estamos? Pero de todos o solo de una. De todos. Ok, Este hicimos un ejemplo. ok. Así que empezar mañana. Sí. Ok, no importa si no los terminan, ¿verdad? Porque esto al final vamos a hacer una presentación cuando termine, en la última clase. La última clase va a ser de exposiciones. Y vamos a exponer esto ya terminado con cada uno, con una estrategia bien bonita de cómo vamos a mitigar de todos los riesgos que encontremos. Vamos a comenzar a jerarquizarlos para ver cuáles son más caros o cuáles tienen un mayor impacto. Y sobre esos vamos a hacer un plan de mitigación. ¿Ok? Entonces, de momento, lo primero que me interesa es que hagan el gobierno corporativo
que identifiquen cada uno de los procesos correspondientes y que vayan adelantando cuáles son los riesgos que tienen esos procesos. ¿Ok? ¿Ok? Sí, señor. Listo. 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 Entonces estamos con eso. De momento, por el día de hoy, hemos completado la cantidad de materia que teníamos para esta clase. Llegamos a donde teníamos que llegar y nos vemos la próxima semana. Traigan, por favor, cada uno, por favor, en el transcurso del, puede ser el mismo miércoles, enviarme al correo los avances que lleven para compartirlos y que ustedes nos lo vayan exponiendo. Y en la clase, los otros compañeros van a dar aportes de ideas que se les ocurran para ayudarles a mitigar los riesgos, ¿de acuerdo? O para identificar los riesgos que todavía les hagan falta. ¿Entendieron la estructura? ¿Sí? Sí. Excelente. Vamos a ver rápidamente la participación. Cualquier cosa te pregunto. Ajá. Participación de Jennifer. Un 9. Usted se pone un 9. Ujú. ¿Cuánto le ponemos a Jennifer, don David? 9. Se la ganó. Dame un segundo, por favor. Wendy, ¿cuánto le ponemos? Ujú. Me falta, Jenny. Perdón, Juliet. 9. 9, profe, es que no se escucha, creo. Ok, perfecto. Vamos con Wendy. Wendy, ¿cuánto se pone usted? 8. Ok. David le da un 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9. Ok, esta niña no vino. Marisol, ¿cuánto se pone usted de participación? Marisol. Mientras Marisol vuelve del baño, me imagino que no ha vuelto todavía. ¿Cuánto le ponemos? Yo un 10 porque hoy habló mucho. 9. Nadie me escucha. Yo lo escuché. 9, 9. Ok. Juliet, vamos con usted. Ay, ¿Cuánto yo se un pone? 8. 8. Un 8. ¿Cuánto le ponemos, Jenny? Un 9. Ok. Wendy, ¿cuánto le ponemos? Ok. David, 9 dice. 9. Ok. ¿Y usted cuánto se pone, don David? 9. 9. Ujú. 9, 9, 9, 9. Listo. Estamos entonces. Sí, señor. Nos vamos. Cualquier duda, ahí me avisan. Estamos hablando. Pasen muy Listo. bien. Buenas Espero que noches. hayan aprendido bastante el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches.